Bueno, entonces acá vamos a hablar de síndrome de Klinefelter. Básicamente se define como un síndrome que se caracteriza por un cariotipo que tiene un cromosoma X extra que altera pues una adecuada conformación de las células germinales necesarias para formar pues los espermatozoides y se considera pues que es la causa más frecuente o más común de fallo testicular primario. Este pues va a ser el cariotipo que nosotros vamos a ver idealmente. Un poquito de historia también, entonces, más o menos sobre 1942, este señor, que es el doctor Harry Klinefelter, en Massachusetts, Boston, publica un informe sobre 9 hombres que tenían una ginecomastia, un vello escaso a nivel del cuerpo, pero también de la cara, tenía FSH aumentada, testículos pequeños y la incapacidad de producir esperma como tal. Eso solamente quedó descrito, no hicieron como tal ninguna prueba molecular y más o menos sobre los años 50, sobre finales de los 50, Jacobs y Strong, que eran también dos estadounidenses, establecen el cariotipo característico como tal del síndrome de Klinefelter, que pues es 47XXY, y descubren pues que, y como que completan más bien cuál es la causa de esas características o de esas fenotipo que había descrito Harry Klinefelter. En cuanto a la epidemiología, sí es más frecuente ver que tenemos más, digamos que el Klinefelter que Turner, casi de 1 en 160. En otro encontré pues que era de un niño a 500 a 1000 hombres, pero que este diagnóstico prenatal sí era un poquito más común, casi en el 25% de los pacientes esperados, y de ellos casi el 10% podían llegar como tal a la pubertad. Acá esto lo quise colocar porque en torno se me pasó a decirles que no hay ninguna causa como tal estudiada, es decir, no tienen noxes ambientales, no está descrito que la edad de la mamá pueda estar asociada como tal al síndrome, pero para Klinefelter encontré que en este artículo describían que la edad para algunos está descrita como una posible causa, una edad materna, por como un deterioro como tal de esos cromosomas, por decirlo, lo manifestaban así, y que puedan ser como una causalidad de que pueda presentar pues el síndrome el niño. En cuanto a la fisiopatología, digamos que no hay ninguna evidencia clara, esto sí es un poquito más cortico, pero lo que entendí era que muchos mecanismos moleculares que se pueden, digamos, producir el síndrome y que pueden generar esa insuficiencia testicular primaria, más están a una heterogeneidad fenotípica de las características que estén físicas y neurocognitivas, pero como tal no están bien caracterizados. Sin embargo, el material adicional de ese cromosoma X que les decía, pues que tiene de más, sí va a ser responsable de una hialinización testicular, que básicamente es una lesión caracterizada por engrosamiento de la pared vascular, por acumulación de proteínas plasmáticas y de restos celulares que van a ir como a la fibrosis como tal propia del tejido. Se cree posiblemente que esto esté asociado a una presencia o a un exceso de gonadotropina que va a producir unos testículos más firmes y pues a medida que van creciendo de un tamaño más insuficiente. Esto pues está generando una insuficiencia gonadal primaria que a menudo va pues a evolucionar durante la adolescencia y la edad adulta, como les decía. En la mayoría describían que hacen pues esas biopsias testiculares y se dan cuenta que tienen un número reducido de esas células germinales, pero también digamos que durante la pubertad pueden haber pequeños focos de espermatogonias sobre la edad adulta, pero pues que obviamente no es significativo y que puede ir de la mano con infertilidad. Aparte de eso, pues también el no tener o el tener de más bien un gen SOX en esa parte del cromosoma X que está de más, sí va a conducir a que estos pacientes, gracias a eso, también tengan una talla alta, tengan extremidades largas y tengan como una proporción mucho menor del segmento superinferior que yo les explicaba en lo de talla alta. La clínica, entonces, fenotípicamente son individuos que son completamente altos, perdonen mi momento. Creo que no me quiero tirar tu vida. Cuando sale así es porque no están cargando las imágenes. Ahora sí.
Entonces, son individuos altos y delgados, con piernas pues que son relativamente largas, refleja más o menos una proporción, como les decía, ese segmento superior inferior pues obviamente mucho más disminuido. La altura media de estos pacientes más o menos está sobre el percentil 75 o pues en el caso de nosotros más de 2 desviaciones estándar, y la circunferencia o el perímetro cefálico va a ser más o menos siempre ubicado sobre el percentil 50. Si hay como tal una disminución temprana, el recién nacido sí puede manifestar como tal un micropene, puede presentar hipospadias, puede presentar criptorquidia o testículos que sean inusualmente pequeños. Ya como tal, digamos que durante la adolescencia sí puede haber un desarrollo más asociado como a la parte de la discordancia puberal, con un desarrollo púbico que sea bastante normal, un pene que sea completamente normal, pero lo que les decía, ese volumen testicular no va a superar más allá de los 4 cc y van a ser pues característicamente firmes por esa hialinización y esa fibrosis pues que les decía en la fisiopatología. Los niveles de testosterona más o menos pueden estar en un rango bajo a bajo normal, y la ginecomastia pues también va a ser muy común. Ese hipogonadismo, digamos que en evolución, puede llevar a que tengamos una pubertad incompleta y una infertilidad a largo plazo. Entonces, en cuanto al diagnóstico, digamos que se puede diagnosticar de forma prenatal, neonatal, preescolar, o sea, a medida que vaya creciendo. Pero lo que sí está escrito es que normalmente se llega a ver casi de la adolescencia a la adultez, cuando ya presentan unos signos como más característicos y cuando ya el hombre reconoce que hay algo que no es normal en su cuerpo, y de niños casi no pasa, pues porque las mamás no, bueno, antes no vivían como tal observando cómo estaban sus testículos, cómo estaba su pene, no preguntaban cómo estaba su desarrollo sexual y ahí se veía un poco como opacaba el diagnóstico. Entonces, para la parte prenatal, hablaban de que por amniocentesis sí se puede hacer el diagnóstico para esas mamitas que tienen una edad materna avanzada, pero no hay ningún, digamos que cambio a nivel de la ecografía obstétrica que pueda ser concluyente o algún marcador específico que nos pueda dar a tener como tal el diagnóstico de síndrome de Klinefelter. En la edad neonatal y en lactantes hasta los 2 añitos, el único pues dato relevante como tal es asociado al examen físico que yo encuentro de mi paciente, criptorquidia, micropenia, hipostopadias, y también pueden haber malformaciones en extremidades como una clinodactilia del quinto dedo, pero también puede haber paladar hendido o una hernia inguinal. En la edad preescolar son niños que pueden tener una dismorfia facial que no es característica y que pueden tener también pues estos cambios a nivel del examen físico que pueden ser unilaterales o bilaterales, pero que, como les decía, pasa como desapercibido porque es el niño pequeño, es normal que esté pequeño y como que no se hace un diagnóstico por esto a tiempo. En los escolares son más altos y que la media, tienen unos rasgos eunucoides, pueden presentar dificultades para el aprendizaje, sobre todo para el lenguaje expresivo, era lo que leía, son difíciles como de poder asociar sus sentimientos y de poder reaccionar a ellos, y esto es donde digamos que se pueden tomar esas pruebas de coeficiente intelectual donde se ven que están completamente normales, pero gracias a esos problemas para tener esa dificultad de la parte expresiva, sí pueden tener problemas de conducta y problemas psiquiátricos, porque pues no asumen en sí como ese error que está presentando. Y acá era donde yo les decía que es notorio que mi hijo no es normal, tiene conductas raras, le están creciendo los pechos, dice que tiene los testículos pequeños, pues según el grado de confianza que haya con los padres, y ahí es cuando los papás deciden ir a consultar. Ya en una etapa como tal puberal ocurre, digamos que esos testículos ya están mucho más firmes y alcanzan ese volumen que les decía, más o menos de 4 a 5 mililitros, y era importante que pues tomáramos niveles de testosterona porque acá se podían encontrar bajos y que eso alterara pues la relación estradiol-testosterona. Se podía evaluar la ginecomastia y se podía también observar que tenía un menor vello facial y un menor vello púbico. En los adultos como tal, entonces la principal consulta va a ser la infertilidad o la azoospermia o pues la falta de espermatozoides en el semen eyaculado, y pueden también tener signos de disfunción sexual, pero también alteraciones endocrinas asociadas y patologías cardiovasculares. Acá es importante pues hacerle obviamente todo el tamizaje, medir gonadotropinas, testosterona y evaluar pues si estamos enfrentados junto al cariotipo pues a un síndrome de Klinefelter.
Como les decía, es mucho más cortico porque no encontré pues como gran cosa al igual que Turner. Pero en el tratamiento, pues básicamente lo que vamos a querer evaluar o lo que queremos enfocar es en optimizar como tal el crecimiento de nuestro paciente, tener un desarrollo y mantenimiento de caracteres sexuales secundarios, asegurar que tenga una adecuada libido y potencia sexual que sea normal y evitar pues que no tenga un daño psicológico y social y conductual pues por lo que está presentando. Para la parte del tratamiento farmacológico, entonces se puede iniciar más o menos hacia los 18 años de edad porque estaba descrito que en la gran mayoría se podía esperar que tuviera una virilización espontánea, pero cuando había una producción disminuida de testosterona en esos controles que hacíamos de paraclínicos, se podía iniciar el enantato de testosterona más o menos 50 miligramos por mes por un año, luego 100 miligramos por un mes por 2 años, luego 200 miligramos por mes por 3 años y evaluar pues la respuesta que está presentando mi paciente. En pacientes que tengan esa baja testosterona, pero que también esté asociada con unas fases eunucoides más o menos sobre los 11 a 12 años de edad, ahí se podría iniciar como tal el tratamiento. Ya en niños que tienen un micropene y acá especifican el tratamiento neonatal, yo les decía en la charla de la vez pasada que hablamos de micropene, cuando está por debajo de 2,5 centímetros, podemos iniciar un tratamiento también que puede ser intramuscular o que puede ser tópico. Intramuscular 25 miligramos cada mes por 2 a 3 meses y evaluamos más o menos el crecimiento con un seguimiento casi hasta los 2 años de vida para mirar si sí ha habido una respuesta o no del tratamiento, y tópico, que es una solución de hidrotestosterona más o menos al 1% por igual los 3 meses y evaluamos a ver si ha aumentado. Y lo otro era evaluar si estos pacientes necesitaban un tratamiento quirúrgico en cuanto a corrección de criptorquidia, ginecomastia y pospadia, pero eso ya como, digamos que secundario a lo que esté presentando nuestro paciente. Sí era mucho más cortico. Listo, Caro. Niñas, ¿preguntas? Mañana en la mañana. ¿No? No, no, señor. Ok, listo. Bueno, Caro, bien. Estos temas, pues no hay mucho que hacer por estos Sí, pacientes. cerca no se encuentra pues muy poco. Lo que pasa es que Sí, también no, les porque gran parte de los pacientes que pueden estar diagnosticados, de ese, digamos que tomemos un total de 100 pacientes, solamente el 25 se diagnostica a 25%. tiempo. Ujú. Sí, y de esos pues es donde se está sacando el tratamiento, el diagnóstico, las características, todo lo que describen, pero es mínimo, realmente es muy poco lo que se encuentra en artículos nuevos de eso. Sí, 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 no te preocupes por eso porque es una realidad. O sea, casi no se encuentra información de estos dos. Y pues el tratamiento es como muy conservador. Tratar de Sí. mantener, pues corregir pues toda su parte emocional, o sea, que no se tengan conflictos con su ginecomastia, con su micropene, tratar de corregir eso. Y a la larga es como con todo este tipo de enfermedades, tratar de garantizarles una buena calidad de vida y ya, Ujú. porque a la larga no van a tener una solución definitiva. ¿Qué tema sigue, Caro? Estoy aquí mirando, espera.